Muy buenos días, bendiciones para todos. Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana y le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Es mi oración a Dios que usted espere este tiempo con expectativa. Por dos razones. La primera de ellas porque el Señor Jesús, la palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 6, que si usted se acerca a Dios tiene que acercarse con expectativa, no solamente creyendo que Dios existe, sino que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Oyó? Entonces, bueno, por causa de su galardón, por causa de la recompensa que va a recibir cuando se acerca a buscar a Dios, ya sea en su intimidad o a través de estos tiempos, o cuando usted asiste a las reuniones, a los grupos pequeños o a las reuniones, a los cultos en la iglesia, pero también por causa de su crecimiento debe acercarse con expectativa, ¿no? Entonces la expectativa es muy importante. Recuerde que cada persona que se acercó al Señor con expectativa recibió de parte de Dios. Así que quiero animarle a que reciba este tiempo con esa expectativa, porque eso será de mucho provecho para usted, para usted. Gloria al Señor. Estaba pensando en la manera en la que un deportista, por ejemplo, un jugador de fútbol, puede rendir de una mejor manera. Hay deportes en los que las personas compiten solos, participan solos, pero hay otros deportes que requieren que haya un grupo y que ese grupo sepa hacer trabajo de grupo, que sepa trabajar en unidad, que sepan trabajar en equipo. Hay personas que no saben trabajar en equipo, personas que pertenecen a un grupo, pero no saben trabajar en equipo, entonces se convierten en bloqueadores. Entonces no se desarrolla la visión que tiene el grupo, porque esa persona está bloqueando allí. Entonces hay deportes que, bueno, se practican solos, pero hay otros deportes que requieren que se haga trabajo en equipo. Y pensaba por lo menos en el fútbol. Eh, ¿Cómo es o en qué contexto o de qué manera puede un futbolista rendir? Puede alcanzar objetivos, puede alcanzar triunfos, galardones de una manera solitaria o siendo parte de un equipo. Por supuesto que siendo parte de un equipo. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender un poco la dinámica de la iglesia, la dinámica de los creyentes. Hay cosas en las cuales usted puede emprender solo o sola, pero la iglesia no es un lugar, escúcheme, la iglesia no es un lugar para los solitarios. La iglesia no es un lugar para los individualistas. La iglesia no es un lugar para aquellos que no saben trabajar en equipo. La iglesia es un lugar para aprender, por supuesto, para aquellas personas que trabajan en equipo. Y tal vez muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia sin ese principio, o sea, sin saberlo o sin tener esa forma, sin tener esa educación. Pero como llegamos arrepentidos de nuestros pecados, llegamos no solamente arrepentidos de nuestros desórdenes morales, sino también de la forma en que hemos administrado nuestra vida, la forma en que hemos vivido durante todo el tiempo que estuvimos alejados de Dios. Entonces Dios nos enseña, porque venimos y como dijo el Señor al profeta Jeremías, lo llevó a la casa del alfarero y le dijo, observa cómo es que trabaja el alfarero. Y él vio cómo amasaba el barro y el Señor, o Jeremías, vio que luego de tener una vasija, el alfarero como que no le gustó mucho la vasija, le vio algún defecto, así que destruyó la vasija nuevamente, destruyó la vasija y la hizo nuevamente, una vasija mejor. Entonces Dios le dio al profeta Jeremías un mensaje, le dijo, no podré hacer yo con ustedes como hice con este alfarero, como hizo este alfarero con el barro. Bueno, ciertamente yo hago así, dijo el Señor. Ustedes son el barro, yo soy el alfarero. Y esa es
la actitud con la cual debemos llegar a Dios, no con la actitud del alfarero, ¿no? Sino con la actitud del barro. Es decir, disponernos en las manos de Dios para que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Y una de las cosas que debemos aprender nosotros, mis queridos, es a trabajar en equipo. En equipo. La iglesia no es para personas solitarias, no es para personas individualistas, porque en lugar de adelantar, de avanzar, las personas se van a frustrar. Entonces necesitamos ceder en esa parte. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los retos o el reto de hoy? El reto de hoy, el reto que hemos estado hablando en estos días es relacionado a los dones del Espíritu Santo. Y hemos dicho muchas cosas acerca de los dones, pero Pablo el día de hoy nos plantea un reto a cada uno de nosotros. El reto que el apóstol Pablo nos plantea hoy es procurar los dones más necesarios. Procurar los dones más necesarios. Y ahorita vamos a compartir cómo es que podemos deducir o analizar, examinar cómo podemos llevar esta palabra o este reto a la práctica. Pero quiero en esta mañana compartir un proverbio que aprendí muy temprano en mi vida cristiana. El capítulo 2, en el versículo 2, dice el libro de los Proverbios, que tiene mucho que ver con lo que vamos el reto que vamos a compartir el día de hoy. Dice, si clamares a la inteligencia, Proverbios capítulo 2, versículo 3, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El rey Salomón dice, debes clamar, debes buscar el conocimiento de Dios, así como buscas la plata, así como buscas tus comodidades, así como buscas la realización de tus proyectos. Dice el rey Salomón, así hay que buscar el conocimiento de Dios. Y yo he encontrado en mi experiencia cristiana que para que el Padre le conceda algo a usted debe buscarlo. Debe buscar la salvación para poder tener la salvación. Debes buscar el conocimiento para tener el conocimiento. Y el apóstol Pablo nos reta hoy a buscar la manifestación de los dones espirituales. El apóstol Pablo dice, procuren los dones espirituales. Entonces vamos en esta mañana a leer la palabra de Dios para identificar el reto que el Señor nos pone, nos establece en este día. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo. Hay tantas cosas que necesitamos hablar, que necesitamos compartir, que necesitamos aprender con relación a lo espiritual. Bueno, para eso estamos aquí. Vamos a ver lo que Dios nos enseña en esta mañana. Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. En el versículo 27, por favor. Creo que después de haber orado, me imagino que ya usted espera este tiempo, pues, empapado, ¿no? De oración, ¿no? Y de adoración. Entonces, bueno, le animo a eso también, ¿no? Que de pronto no se conecte rápidamente, sino que previo a este tiempo devocional usted tenga ese tiempo de adoración y de oración para que el Espíritu Santo pueda crear las condiciones para recibir la palabra. Capítulo 12, versículo 27 nos dice, vosotros pues, dice el apóstol Pablo, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos los dones de sanidad? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Versículo 31 dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente.
Yo quiero que nos quedemos allí en el versículo 31, donde el apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Ahora, hemos dicho muchas cosas acerca de los dones espirituales. Hemos dicho que son capacidades especiales y sobrenaturales que manifiesta el Espíritu Santo a través de los creyentes. Hemos dicho que estos dones son para la edificación de la iglesia, para la extensión del reino de Dios también, por supuesto, pero es para la edificación de los creyentes, para que los creyentes podamos ser de provecho a la iglesia, ser de provecho a cualquier lugar donde nosotros estemos. Nosotros no vamos a ser de provecho solamente porque podamos ayudar, contribuir con cosas materiales. Recuerde que usted y yo como iglesia del Señor somos una comunidad, somos el reino de Dios en esta tierra, y la responsabilidad que Dios nos ha dado es impartir, es transmitir a otros no solamente el conocimiento de la palabra, que es bien importante, por supuesto, que es el fundamento, valga decirlo o recordarlo, sino también el poder de Dios. Porque es que el Evangelio no es solamente información. Eso lo decía Pablo una y otra vez. Este Evangelio no ha venido a vosotros solamente en palabras, sino en manifestación, en demostración del poder de Dios por medio de señales, de prodigios y de maravillas. No se olvide eso nunca. No se convierta en un cristiano solamente lleno de conocimiento. Sea un cristiano también lleno del poder de Dios. Porque hoy lo que las almas, lo que la sociedad, tu casa, tu familia, tus vecinos, en tu lugar de trabajo requieren es la manifestación del poder de Dios. Las personas están viviendo en medio de un conflicto espiritual. Esas almas que no conocen a Cristo son como el botín del enemigo. El enemigo los tiene encarcelados, los tiene secuestrados en la idolatría, en la ignorancia, en el temor, en la enfermedad, en los vicios, en el homosexualismo, etc. Hay una serie de cárceles, de prisiones espirituales, y la gente no se ve así, lamentablemente, porque en esas prisiones en donde Satanás tiene a las personas, Satanás les entrega y les da todo lo que sus deseos quieren. Y por eso ellos no sienten la necesidad de salir de allí. Pero ellos están así, esa es la realidad espiritual. La Biblia dice que el Dios de este siglo, el enemigo, ha puesto una venda en el entendimiento, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y eso no solamente se va a quebrantar con una información, se quebranta con el poder de Dios. Y el poder de Dios, escúcheme, es el Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces requerimos eso. Ahora, estos dones espirituales, hemos dicho, son una capacidad espiritual, sobrenatural, especial, que Dios manifiesta a través de los creyentes, no solamente en los cultos. Quiero que escuche esto, no solamente en los cultos. Estos dones espirituales el Espíritu Santo los manifiesta en la vida cotidiana de los creyentes. Léanlo en el libro de los Hechos. Cualquier día Pablo iba para el culto y se encontró en la calle o se encontró en la puerta del templo a un cojo y lo sanó. Cualquier día Pablo iba camino a una reunión de oración y una chica, una muchacha con un espíritu de adivinación iba detrás de ellos diciendo, estos son hombres santos que vienen a comunicarle el mensaje de Dios. Y Pablo se voltea y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Un espíritu inmundo que estaba en esa chica. Y cuando usted mira la Biblia, usted va a encontrar que en su cotidianidad los dones espirituales eran manifestados a través de los creyentes. Así que esto es lo que debemos concientizarnos. Usted es un instrumento de Dios, no solo cuando está en culto, cuando va para culto, o cuando si tiene el don o por lo menos tiene el privilegio de predicar o de ministrar en una reunión. O sea, no solamente allí, en tu casa,
en tu lugar de trabajo, en el lugar donde tú estudias, cuando vas a visitar a una persona, cuando vas por la calle, en el parque, en cualquier lugar. Dios quiere usarte, quiere manifestar esos dones espirituales para, escúcheme, edificar, para ser de provecho. Hemos dicho que cada creyente ha recibido dones espirituales. Tal vez usted pueda pensar que no, pero Pablo dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Entonces, si usted hace memoria, es posible que pueda recordar una que otra vez en donde Dios ha manifestado el Espíritu Santo, o ha manifestado estos dones a través de usted. Uno de estos dones, o más de uno de estos dones, más de un don. Pero lo que creo que necesitamos es ser conscientes de esta realidad y, como el apóstol Pablo dijo, anhelar la manifestación de los dones. Hemos dicho que esto nos plantea una necesidad, la necesidad de fortalecer la comunión con la iglesia. Porque si usted de pronto es un creyente que no cree, no piensa a menudo en los dones espirituales, o tal vez piensa que usted no tiene ningún don espiritual, y usted, sus pensamientos están ausentes de esta realidad, de esta verdad, pues no va a pasar nada. Usted solamente va, cuando tiene que enfrentar una situación, usted no recurre a los dones espirituales, no clama al Espíritu Santo para que manifieste algún don espiritual, tal vez porque tampoco ha identificado algún don espiritual que el Señor le haya dado a usted, sino que usted tal vez recurre a los mismos mecanismos de siempre, a los materiales. Usted tal vez pueda adoptar una actitud indiferente ante una necesidad, ante una situación que requiera la manifestación de un don espiritual. Este tema nos plantea la necesidad de fortalecer nuestra comunión con los creyentes por dos cosas. Número uno, porque usted tiene un don espiritual que va a ser de provecho y de bendecir a la iglesia, y porque los creyentes, sus hermanos en la fe, tienen dones espirituales que le van a ser de provecho a usted, y usted necesita la iglesia y la iglesia lo necesita a usted. Así que quiero enviar un mensaje a todos aquellos que han dejado de congregarse. Número uno, arrepiéntase de eso, porque la palabra de Dios nos enseña no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Número dos, vuelva a la comunión con la conciencia de que usted es un miembro del cuerpo, un miembro de la familia de Dios, que usted tiene dones espirituales con los que usted puede bendecir y que necesita ser de provecho para la iglesia, para los creyentes, para sus hermanos en la fe, pero también con la humildad en su corazón de que usted, reconociendo que usted necesita a los demás creyentes, usted necesita invitar a sus hermanos a su casa, a tomarse un café, a participar en una comida, a tener un tiempo de oración. Usted necesita ir a la casa de sus hermanos en la fe para tener tiempos espirituales, búsqueda de la presencia de Dios, orar por las situaciones, apoyarse espiritualmente. Entonces, esto nos plantea esta necesidad. Ahora, luego de explicar cómo funciona la iglesia en relación a la edificación, usando la figura del cuerpo humano, el apóstol Pablo reta a los creyentes en el versículo 31 a procurar los mejores dones. Procurar los mejores dones. ¿Qué significa esto? ¿Hay algunos dones mejores que otros? Bueno, realmente no es que sean mejores que otros. Todos son excelentes y necesarios. Pero debido al contexto en el cual usted está, debido al grupo de personas en medio del cual usted convive, es posible que ese contexto esté requiriendo la manifestación de un don especial. Por ejemplo, supóngase que usted está en medio de personas enfermas. ¿Cuál cree usted que es el don que se requiere ahí? ¿Hablar en lenguas? ¿Decir profecías? No, lo que se requiere ahí, lo que se requiere ahí es que se manifieste el don de sanidad. De eso se requiere ahí en ese contexto, ¿no? Supóngase que usted está en medio de una situación o hace parte de un grupo de personas, como por ejemplo cuando Daniel
Daniel estaba en Babilonia y se requirió el don de sabiduría, palabra de ciencia y de conocimiento, esos dos dones. Se requirió la manifestación de esos dos dones. Recordará usted cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, allí en el capítulo 2 del libro de Daniel, y el rey olvidó el sueño y llamó a los sabios para que le dijeran qué era lo que había soñado, porque él se le había olvidado, y para que le dieran la interpretación del sueño. Así que ninguno de los sabios pudo decirle nada, darle respuesta, porque él dijo, ninguna persona, ningún rey ha preguntado lo que el rey pregunta. Así que el rey Nabucodonosor tomó la decisión de destruir, de matar a todos los sabios y los adivinos de su reino, dentro de los cuales también estaba Daniel y sus tres amigos. Daniel le dice al jefe de la guardia que le dé unos días y él va a darle la respuesta. Daniel ora con intensidad a Dios, dice la Biblia. Comienza a orar con sus amigos. Y yo creo que él oró por la manifestación de este don, del don de ciencia y el don de sabiduría. Y dice la Biblia que en la noche le fue revelado el misterio a Daniel. Así que la palabra de ciencia es un conocimiento especial que humanamente no podemos tener nosotros de ciertas personas, de ciertas situaciones. Y ese don se manifestó en la vida de Daniel en ese momento. Él no requería en ese momento hacer milagros. Él no requería en ese momento hablar en lenguas o dar profecía. La situación requería para salvar la vida de muchas personas y la de ellos también, por supuesto, pero también para mostrar la gloria de Dios en ese reino. Se requería la manifestación de los dones de ciencia y de sabiduría. Y Dios lo hizo. Entonces yo lo que quiero que usted piense en esta hora, cuando el apóstol Pablo, o quiero invitarle más bien a que piense, a que cuando el apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, ¿cómo es tu contexto? ¿Cuál es la necesidad apremiante en tu contexto? Piensa, míralo. Ahora, trate de deducir cuál es el don espiritual que requiere manifestarse en ese contexto. Si usted está en medio tal vez de personas que necesitan una palabra profética, si usted está en un contexto de pronto de incrédulos, personas que no creen en el Evangelio, personas que tienen en poco el reino de Dios, allí se hace necesario manifestar los milagros. Porque el Señor dijo que si no creen a la palabra, van a creer por los milagros. Entonces, si usted está en medio de un contexto de gente incrédula, que a lo mejor son personas idólatras y personas que desestiman el Evangelio, que lo tienen en poca estima, que hacen burla del Evangelio, que no creen en el Evangelio por de pronto el testimonio que usted ha dado, por lo que usted ha hablado, entonces usted necesita orar por la manifestación de milagros. Padre Celestial, que hayan milagros, Señor. ¿Qué milagro? Y escúchame bien, dice Pablo, procúralo. Esto nos dice a nosotros que nosotros podemos buscar a Dios con el propósito de que manifieste determinados dones necesarios en el contexto para poder, número uno, mostrar la gloria de Dios a aquellas personas que no conocen a Dios para que puedan ser salvos y manifestar ese don para la edificación de alguien. Así que yo quiero invitarle que usted piense por un momento cuál es el contexto en el cual usted se encuentra. ¿Cuál es? Examine los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? Don de sabiduría, don de ciencia, don de fe. ¿Se encuentra usted en un contexto incrédulo? Bueno, necesita el don de fe, don de sanidad, don de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu. Es posible que esté rodeado de situaciones confusas, situaciones engañosas, donde los demonios están confundiendo y engañando a las personas. Necesita allí el don del discernimiento de espíritu. Géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Cuál es el don que requiere? Pablo dice, si usted requiere, porque está en medio de un contexto, de una situación específica,
requieres la manifestación de un don, entiende una cosa. Puedes orar a Dios y puedes decirle al Señor, Padre, aquí se requiere la manifestación de este don. Así que yo oro y te pido que me uses. Usa mi vida. Y si hay a lo mejor otros creyentes ahí, ore también por ellos. Usa, Padre Celestial, a mis hermanos en la fe para que se manifiesten este don. Padre, que se manifieste el don de sanidad. Que hayan sanidades, Señor. Que no quede ninguna duda. Que tú, Señor, te has manifestado. Permíteme orar, revísteme, úsame. Impúlsame, Espíritu Santo, a orar por los enfermos y manifiesta sanidad divina. Para que la gente crea. Escúchame bien. Así llega el Evangelio. El Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. Hay señales, hay prodigios, hay milagros que siguen a la predicación. No se conforme con vivir un cristianismo solamente de mera información. El Evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que cree. Comience usted a orar. Comience a verse como un siervo, como una sierva de Dios. Comience a verse como ese instrumento que Dios quiere usar para manifestar su gloria a las demás personas. Yo creo que si hoy no vemos muy a menudo manifestación de la gloria de Dios, es porque los creyentes no han aprendido o no quieren adentrarse en la vida del Espíritu, en la manifestación del Espíritu. Pero yo quiero declararte en esta mañana que si comienzas a apropiarte de esta palabra, si comienzas a buscar, a fortalecer tu comunión con el Espíritu Santo, si comienzas a conocer más acerca de los dones del Espíritu y comienzas a mirar tu contexto y a calcular, a deducir cuál es el don que se requiere y comienzas a orar para que Dios manifieste ese don, escúchame bien, estoy completamente seguro que vas a ver tú la gloria de Dios y las personas también lo van a ver. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea. Recuerda que en una ocasión el Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero eso se lo dijo a los discípulos, de acuerdo a lo que relata el Evangelio de Lucas, después de decirle, ¿quién de vosotros tiene un amigo que viene a él a medianoche y como no tiene nada que ponerle delante, ustedes van donde alguien, un amigo de ustedes, y le dicen, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de camino y no tengo que ponerle delante? De cierto le digo, dijo el Señor, y si ustedes van donde ese amigo a pedir esos 3 panes, aunque el amigo a quien ustedes le van a pedirle los 3 panes, le grite desde su casa, le diga, mira, yo no tengo, ya nosotros estamos durmiendo, ya mis hijos están acostados y no puedo levantarme y dártelos. El Señor dijo, por causa de la importunidad, ese amigo debe levantarse y darle todo lo que necesita. Ahora, el Señor no habló de esto para referirse a la dependencia que tenemos material de la gente. El Señor habló, escúchame bien, de nuestra relación con Dios y de la importancia, de la necesidad de nuestra intercesión por la manifestación de la gloria de Dios. Usted y yo somos esas personas que no tenemos que ponerle delante de la gente. Muchas personas vienen a nosotros, Dios nos permite tener comunión, nos permite tener un contacto con personas que tienen necesidades, escúchame bien, que solamente Dios podrá resolver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser ignorantes o vamos a ser indiferentes ante esa situación? No. Vaya a Dios y dígale, Padre, aquí hay un amigo, aquí hay una amiga que necesita manifestación de tu gloria, necesita un milagro, necesita una sanidad, necesita una palabra. Yo quiero pedirte que manifiestes ese don y que esa necesidad pueda ser suplida. Escúcheme bien. Y en ese contexto el Señor dijo que tú vas a recibir de parte de Dios todo lo que necesitas para suplir la necesidad espiritual, la necesidad en las demás personas. Entonces, quiero animarte a eso. Quiero animarte a que creas. Esto está disponible para ti el día de hoy. Eres un siervo, una sierva de Dios.
Dios quiere manifestar su gloria a través de tu vida, pero escúchame, tienes que procurar. Y ese es nuestro reto el día de hoy. El reto de hoy es procurar los dones más necesarios. Y para eso usted tiene que hacer un análisis de su comunidad, un análisis de aquellas personas, de ese medio en el cual tú te mueves. ¿Qué don requiere ser manifestado allí? Comience a pedirle al Padre, Señor, manifiesta este don aquí. Manifiesta, procure ese don, no importa cuál sea, ya los hemos visto. Comience a orar, porque yo sé que te esperan días gloriosos, te esperan días en los cuales vas a ver la gloria del Señor, porque Él ha prometido que la gloria de Dios cubrirá esta tierra, así como las aguas cubren el mar. Aleluya. Aquellos que están dispuestos, aquellos que están inquietos, aquellos que sienten en su corazón que Dios, el Espíritu Santo, les ha estado llamando para que sean miembros activos en el reino, quiero invitarte a que dispongas tu corazón y aceptes este reto en el día de hoy. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Vas a orar y vas a buscar, vas a analizar tu contexto en el cual tú estás y vas a identificar qué don se necesita y vas a ir a pedírselo a Dios. Vas a pedir la manifestación de ese don. Si usted está de acuerdo, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, porque tú nos alientas a buscar la manifestación de los dones. Yo oro para que tú inquietes la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Inquiétalos. A que ellos se comiencen a ver como un ministro, como una ministra de Dios. Hombres y mujeres, instrumentos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Inquiétalos, Señor, a hacer un análisis de su contexto y mirar cuál es la necesidad de su contexto para que ellos puedan buscar en ti, suplir esas necesidades mediante la manifestación de los dones de tu Espíritu. Padre, aquellos que aceptan este reto en el día de hoy, oro para que, Señor, de hoy en adelante sean días de revelación, sean días de manifestación de tu gloria. En el nombre de Jesús, levántales como siervos, que el tiempo, como dice el apóstol Pedro, que baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la carne, lo que agrada a los gentiles, lo que agrada a los amigos, pero que de hoy en adelante ellos se levanten, Señor amado, como siervos tuyos que hacen tu voluntad, que viven para ti, hijos llenos de gloria, hijos llenos de poder. En el nombre de Jesús, te pido que les uses poderosamente, que en este día ellos puedan encontrar y puedan comprender, Señor, cuál es el don que se requiere, y con todo su corazón, Señor, inicien un tiempo de búsqueda de tu presencia por la manifestación de ese don. Y yo quiero orar, Padre, para que tu gloria, Señor, tu autoridad les revista y que ellos puedan, Señor, operar en los dones del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga poderosamente en este día. Eres un hombre, una mujer, escúchame bien, que Dios te ha hecho un llamado para usarte. Y Él quiere hacerlo en este tiempo a través de los dones del Espíritu. Así que comienza a buscar, comienza a estudiar, comienza a indagar, comienza a orar por la manifestación de esos dones, porque yo sé que te esperan días gloriosos, mi querido, mi querida. Te esperan días gloriosos, vas a ver a Dios. Es posible que muchos solamente tengan una teoría de lo que es el Evangelio, pero esto va a cambiar radicalmente no solamente la vida de algunos de ustedes, sino que también va a cambiar radicalmente la vida de tu familia, de tus amigos. Te van a comenzar a ver con otros ojos, porque ellos van a constatar, ellos van a verificar que tú eres el templo del Espíritu Santo y que Dios, el Dios eterno, creador, todopoderoso, vive en ti y que a través de ti se manifiesta. Que Dios te bendiga.